Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Padre, bendito Dios, vamos a hablar de tu palabra, Señor. Vamos a compartir este mensaje. Te pido, Dios mío, que tu palabra entre en cada corazón, que tu palabra siga obrando, Señor, en nuestra mente, en nuestra vida, que podamos seguir viendo cambios, que veamos cómo tu Espíritu Santo, Señor, se mueve y empieza a quitar todo lo que no te agrada, Señor. Empieza a transformar nuestro corazón, empieza a transformar nuestro entendimiento, Señor. Unge esta palabra y permites que traiga crecimiento, que traiga una transformación a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Hoy iniciamos una nueva serie. Por ahí mi esposa mandó una fotito en el grupo de WhatsApp. Y para esto vamos a estar estudiando la carta del apóstol Pablo, la primera carta a los tesalonicenses. Esta carta, hermanos, en la mayoría de su mensaje es escatológico. Habla de los tiempos finales, habla del rapto, habla de la segunda venida de Cristo, habla de todo lo correspondiente al fin del mundo. Pero Pablo aprovecha la última parte, el último capítulo de esta carta para dar instrucciones morales. Son instrucciones morales para la iglesia que se estaba formando en Tesalónica. Es una exhortación. Si buscamos estos pasajes en la Reina Valera, dice exhortación final. En la versión Dios habla hoy, dice actitudes propias de los cristianos, y por eso nombramos esta serie Actitudes propias del cristiano. Es una serie de instrucciones que el Pablo le da a esa iglesia para generar una actitud diferente. Les empieza a decir rasgos que los tienen que caracterizar como cristianos. Me gustaría empezar, hermano, por definir lo que es la actitud. Y tenemos por allí un concepto, una definición, y dice: la actitud es la manifestación o el ánimo con el que frecuentamos una determinada situación. Entonces, hermano, tu actitud sería la forma en que tú te comportas en ciertas circunstancias. Es la manera en que tú reaccionas a determinada situación. Y hay una cantidad grande de actitudes. Hay muchas actitudes, pero en general se pueden dividir en dos grandes ramas. Un lado es la actitud positiva y por otro lado es la actitud negativa. Cuando tienes una actitud positiva hacia la vida, te va a llevar a enfrentar tus problemas de una manera sana. Vas a poder enfrentar la vida de una manera sana y eficaz. Vas a tener éxito, vas a salir adelante. Pero si enfrentas la vida con una actitud negativa, entonces esto entorpece todos los procesos. Entorpece todo. Enfrentar la vida, no los problemas, las cosas buenas y cosas malas, con una actitud negativa va a entorpecer todos tus planes. Hay personas que les va bien, que tienen todo para salir adelante, pero tienen una actitud negativa y nadie quiere estar cerca de ellos. Hermano, tu actitud no solamente influye en tu estado de ánimo personal, sino que tu actitud es capaz de influir en todo un grupo. Una persona con una actitud positiva o una actitud negativa es capaz de generar un cambio en un grupo entero. Una persona con una actitud positiva puede motivar a todo un grupo y motivarlo para salir adelante, motivarlo para superarse, motivarlo para ser mejor. Pero una persona con actitud negativa infecta la salud de un grupo.
Con una persona con actitud negativa se puede infectar un grupo grande, y aquí no estaríamos hablando solamente de un grupo de trabajo, no estaríamos hablando de un grupo como una iglesia, de una escuela, sino ese grupo le llamaríamos tu familia. Una persona con actitud negativa puede infectar a una familia completa. Una persona con actitud correcta, con una actitud positiva, motiva y levanta a su familia. Y no necesita que los demás estén motivados, no necesita que los demás sean diferentes, porque la actitud de uno es suficiente para mover a todo el grupo. Es suficiente. Entonces determina cuál está siendo tu actitud y qué es lo que quieres para tu vida. Vamos a ubicarnos un poco en el contexto de lo que sucedía en este momento con Pablo y por qué él escribe esto a los tesalonicenses. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses es el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Cronológicamente, primero fueron los evangelios. Primero fue Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la vida de Jesús. Después viene el libro de Hechos. El libro de Hechos y Lucas era un solo libro que se dividió porque el pergamino no era suficientemente largo. Es un solo libro, Lucas y Hechos, pero eso fue lo primero que sucedió cronológicamente. Sin embargo, esos libros se escribieron mucho tiempo después. El primer libro en ser escrito del Nuevo Testamento fue la carta de Pablo a los tesalonicenses. Entonces, en este momento la iglesia está viviendo un momento muy temprano del cristianismo. Hablamos del año 50, 51 después de Cristo, en que las iglesias apenas empezaban a formar. La gente había conocido a Cristo, pero no sabía vivir de una manera cristiana. Habían aceptado la salvación, conocían el amor y conocían el perdón, pero no sabían comportarse. Entonces, consecuentemente, había problemas. Y Pablo viene y como no sabían nada de qué iba a suceder al fin del mundo, usa esta carta Pablo y les dice: miren, así va a suceder, va a venir el día del Señor y tienen vida eterna y el Señor va a regresar por su pueblo, y termina diciéndoles: necesito darles unas instrucciones morales, necesito decirles cuál es la actitud propia de un cristiano porque se me andan desbalagando. Ese era el pensamiento de Pablo en este momento. Hermano, la iglesia era tan nueva, tan joven, que apenas los judíos habían decidido dejarse de llamar judíos y se empezaron a llamar cristianos. Los cristianos apenas habían adquirido su nombre, apenas estaban juntando pequeños grupos en algunas ciudades, se formaban. Entonces la labor de los líderes de la iglesia como Pablo en ese tiempo era formativo. Yo creo que somos una iglesia joven. La mayoría de las personas no tienen más de 5 o 10 años en el camino de Dios, y necesitamos esa instrucción que está dando el apóstol Pablo para una iglesia joven como la de Tesalónica, y decir: esa es la actitud que tienes que tener si quieres ser un verdadero cristiano. Entonces, hermano, Pablo decide mandar esta carta para enseñarles cómo era la nueva vida que ellos que tenían que llevar en Cristo. Y yo creo que los tesalonicenses, al igual que nosotros, estaban enfrentando situaciones difíciles que la vida siempre va a traer. A creyentes en Dios, a no creyentes, la vida va a traer problemas, va a traer crisis, va a traer situaciones muy complicadas. A personas que aman a Dios y a personas que no aman a Dios van a pasar por problemas muy similares, nomás que nosotros tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo y necesitamos aprender de su palabra para saber enfrentar. Necesitamos tener armas para luchar en nuestra vida. Entonces, hermano, podemos estar ahorita en un problema, podemos estar pasando ahorita por una situación muy complicada, y el problema, por un lado, tal vez sea una consecuencia de mis errores. Tal vez estoy en un problema grande porque yo tomé malas decisiones, pequé y estoy pagando las consecuencias de mis culpas, estoy pagando las consecuencias de mis faltas, y eso no lo podemos cambiar, hermano. Tal vez los problemas llegaron a nosotros y no teníamos nada que ver. Llegó una enfermedad,
llegó una crisis, perdí mi trabajo, hay problemas. Tal vez la situación no fue ocasionada por nosotros, pero el problema ahí está y no lo podemos cambiar. Esos problemas no se pueden cambiar con un tronido de dedos, no pueden irse de la noche a la mañana, pero lo que sí puedes cambiar es tu actitud. Los problemas ojalá se desaparecieran con la pura intención, pero no sucede así. Lo que sí puedes cambiar es tu actitud para enfrentarlo. Y eso es lo que le quería enseñar Pablo a los tesalonicenses. Eres responsable de tu actitud. Puedes no poder cambiar problemas, puedes no ser culpable de ellos, y ahí están. Tus problemas se los tienes que dejar a Dios y Él se va a hacer cargo de ellos, pero mi actitud es mi responsabilidad. Y quisiera que lo diga, porque lo oigan sus oídos. Mi actitud es mi responsabilidad. Porque hay veces que estamos derrotados y estamos tristes y no hallamos la salida, no tenemos paz y queremos culpar a Dios. Hermano, mis problemas, mis cargas, yo se las tengo que entregar a Dios, pero mi actitud es mi responsabilidad. Si yo no sé reaccionar, si yo cada vez que hay un problema me enfurezco y salgo de mí mismo y todos alrededor se forma un caos, entonces yo estoy infectando el grupo en el que me encuentro. Ese grupo puede ser mi familia, puede ser mi familia, mi carácter puede estar infectando todo lo que está alrededor de mí. Necesitas aprender cuál es la actitud que tienes que vivir como un cristiano para crecer. No mantenernos pequeñitos, no seguir con una vida espiritual pequeñita, sino decir: Señor, estoy creciendo. Cada día sé cómo manejarme mejor. Cada día tengo victoria sobre mi carácter, tengo victoria sobre mis debilidades. Y hermano, el Señor quiere trabajar. Aquí está el apóstol Pablo diciendo a los tesalonicenses: van a conocer cuáles son las actitudes propias del cristiano. Esa es la serie que vamos a empezar el día de hoy, hermano. El apóstol Pablo da una serie de recomendaciones, y mire, las recomendaciones de Pablo no son para enfrentar los problemas, es para enfrentar la vida. No se necesitan los problemas para tener mala actitud. Hay veces que todo va bien y el que no está bien soy yo, y ya infecté mi casa, infecté mi trabajo, infecté en el lugar donde yo estoy y nadie quiere estar conmigo. Necesitamos cambiarlo, porque eso el Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Si tú no quieres, no va a suceder nada. Mi actitud es mi responsabilidad. Lo que yo no puedo cambiar, se lo voy a dejar a Dios. Pero lo demás está aquí y necesito esforzarme para que el Señor trabaje en mí. Entonces avanzamos y Pablo empieza con la primera instrucción. Dice lo que acabamos de leer: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Con estas palabras empieza Pablo a querer generar una enseñanza en esa iglesia en Tesalónica. Entonces creo que vemos que los tesalonicenses estaban molestos con los ancianos de su iglesia, con los pastores, porque les reprochaban cosas, les llamaban la atención, y la iglesia estaba molesta. No le gustaba recibir corrección, no le gustaba que le dijeran que estaban viviendo en pecado, no le gustaba que sus errores fueran manifiestos. Entonces Pablo, antes de dar cualquier consejo, dice: necesitan aceptar la corrección. No solamente lo acepten, dice, necesitan tener a sus líderes, a sus pastores en mucha estima y en amor. Aceptar la corrección que el Señor nos manda, hermano. La amonestación, la reprensión, la corrección siempre debe de basarse en la palabra de Dios. Cuando Cristo, hermano, vino a la tierra, Él había mandado a través de Moisés 10 mandamientos, 10 principios bíblicos por los que debía de regirse cada persona que quisiera caminar con Dios. Pero ¿cuál era la realidad después de casi 2000 años?
Pues que el pueblo judío tenía 10 mandamientos que Dios les entregó y más de 600 mandamientos que ellos habían escrito. 600 mandamientos que los judíos habían escrito y los habían sumado a los únicos 10 que Dios les había mandado. Y hermano, caer en estos mandamientos de hombre generó una religiosidad grande en el pueblo judío. Era una religiosidad increíble, que solamente estaban detrás de Jesús diciéndole: ¿por qué tus discípulos no se lavaron las manos? Porque para ellos era pecado no lavarte las manos. No era un mandamiento, era un mandamiento que ellos habían establecido. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos están trabajando en sábado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Reglas, reglas, reglas. El Señor vino y dijo: quiten eso. Dice: porque están poniendo mandamientos hechos por hombres a la par de los mandamientos que Dios estableció. Cuando alguien te amonesta por una regla humana, te va a causar molestia. Porque tú vas a decir: ¿por qué? ¿Y dónde dice en la Biblia? Y es normal. Pero cuando, hermano, la palabra de Dios es la que te amonesta porque estás quebrantando los principios bíblicos, entonces esa amonestación tiene que llegar hasta el fondo de tu corazón. No es un líder, no es tu papá, no es tu esposo, no es tu esposa regañándote, sino que te están diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y esa amonestación debes de tomarla. Allí el apóstol Pablo habla de los pastores, no dice los líderes, tenlos en mucha estima, pero no es un líder el que siempre viene y te amonesta. Puede ser tu pareja, hermano, que te dice: ¿por qué eres así? ¿Por qué te molestas tanto? ¿Por qué no eres más amoroso? ¿Por qué haces esto? Y nosotros despreciamos la corrección, despreciamos el consejo, pero cuando esos consejos se basan en la palabra de Dios, debes de tomarlo y debes amar la corrección que alguien te está dando. Debes de amar el consejo, aunque esto implique que va a generar un cambio en tu vida. Hermano, cuando alguien te corrige y te anima a cambiar basado en la palabra de Dios, tienes que tomar ese consejo con la actitud correcta. Nadie te va a regañar por algo que haces bien, pero cuando alguien te dice que estás haciendo las cosas mal, que te estás perdiendo, que te estás alejando de Dios, tienes que tomar ese consejo con la actitud correcta y decirle: Señor, ¿qué me pasó? Señor, ayúdame. Señor, no he podido cambiar. No he podido ser diferente. Mi viejo hombre, mi naturaleza humana, mis impulsos siguen dominando mi vida. Necesitamos permitir que la palabra de Dios, que su ley, que sus normas empiecen a ser las que regulan nuestra vida. Pablo, hermano, lo que quería es que el pueblo de Tesalónica creciera en madurez espiritual, creciera en sabiduría, porque un cristiano con más palabra de Dios, más sabio, se desenvuelve mejor en la vida, hermano. Es mejor ejemplo, es mejor padre, es mejor madre, es mejor hijo, es mejor empleado. Estos consejos de la palabra de Dios no eran para llevarse bien en la iglesia, son para tu vida. Pablo quería que los tesalonicenses crecieran espiritualmente. Y vamos a leer una porción del rey Salomón en los Proverbios, que es un libro que habla casi en su mayoría de sabiduría, consejos. Y empieza Salomón diciendo: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el deseo de Dios sobre tu vida, que adquieras sabiduría para vivir. Y dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona insensata es una persona inmadura en todos los aspectos de su vida, que no piensa antes de actuar,
que no busca a Dios para tomar decisiones, es una persona con una madurez espiritual baja. Entonces le está diciendo: los insensatos, los que no piensan, los que no buscan a Dios y ponen prioridad, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermano, y la sociedad de nuestros días, la sociedad moderna, ha caído en una filosofía de tener verdades a medias. La sociedad de hoy en día dice: si algo es bueno para mí, no tiene por qué ser bueno para ti. Déjame a mí estar contento con mi vida. Pero hermano, para que una verdad sea una realidad, tiene que ser una verdad para todos. Tiene que ser una verdad absoluta, hermano. No hay verdades a medias. Y ese es un pensamiento de la sociedad actual que ha permeado en la iglesia, se ha metido en la iglesia. Y ahora los cristianos dicen: es que si yo estoy contento, si yo me siento bien y estoy viviendo de esta manera, a mí déjame, porque yo estoy contento. Esta ideología del mundo está entrando a la iglesia y empezamos a querer vivir vidas cristianas a nuestra manera. Y la palabra de Dios viene y es bien contundente, pero queremos hacer oídos sordos. Y el Señor está diciendo: te estás convirtiendo en un hombre insensato, que estás despreciando la sabiduría y el consejo. Si la palabra de Dios no está teniendo un efecto a ti y no te sigue transformando y quieres vivir a tu propia manera, entonces estás despreciando la sabiduría de Dios. El Señor quiere que seas una persona sabia, no para lidiar con tus problemas, para llevar a cabo toda tu vida. Si no sales de problemas, si no has aprendido a corregir, si no has aprendido a salir adelante, entonces deja de buscar culpables por otro lado. Deja de culpar a todo el mundo y empieza a decirle: Señor, necesito sabiduría. No sé educar a mis hijos, no sé hacerlo, Señor, dime cómo. Señor, no sé llevar un matrimonio, no sé llevar mi trabajo, no sé llevar una familia. Dame sabiduría, que tu palabra empiece a transformar otra vez. Empieza a quitar todo lo que no sirve, todo lo que yo he rechazado y he pospuesto de cambios en mi vida. Es momento, hermano. No hay que vivir vidas cristianas con verdades a medias. El Señor no nos está pidiendo 600 mandamientos el día de hoy. El Señor nos exige por lo menos 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si somos capaces de hacer eso, hermano, de dar amor a todos y de amar a Dios, entonces estamos cumpliéndole al Señor. Y empecemos a decirle: Señor, dame sabiduría, quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas correctas. No puedo seguir adelante en mi vida cristiana con tantos problemas. Ya estuvo bueno, quisiera salir adelante. Dame sabiduría, dame sabiduría. Y lo que va a empezar a hacer el Señor en ti es hablarte a través de su palabra y va a empezar a amonestarte. Va a decir: me olvidaste. Va a decir: estás viviendo en pecado y quieres bendiciones. Va a decir: no estás tomando tu rol, te estás brincando y aún así quieres que yo esté contigo. Hermano, si queremos buscar la bendición y la permanencia de Dios en nuestra vida, necesitamos estar dispuestos a que Él trabaje, a que Él nos transforme, a que Él nos moldee y nos haga parecernos cada vez más a Él. Hermano, entonces aceptemos la amonestación. Mire, si la palabra de Dios no es suficiente cuando la leemos para que nos hable, para que nos amoneste, si las palabras de su líder celular no es suficiente para que usted acepte la amonestación, si las palabras de su pastor no son suficientes para que usted decida cambiar de vida, entonces va a venir el mismo Dios. Va a venir el mismo Dios. Y leemos cita de Hebreos 12, 5 y 6, por favor. Dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Palabras
duras, hermano, palabras duras. Y hay un cantante, tiene una canción en inglés que a mí me gusta mucho, porque dice: hay veces que parece que la tormenta está encima de mí. Y dice: y estoy pidiéndole a Dios que quite las nubes, que se lleve la tormenta, pero luego me doy cuenta que es el Señor el que es la tormenta y está lloviendo sobre mí. Hay veces que estamos pasando por una prueba bien grande y le decimos: Señor, ¿dónde estás? Y el Señor nos va a decir: yo soy la prueba. Señor, ¿no te das cuenta que estoy sufriendo? Y el Señor te va a decir: yo te estoy probando, yo te estoy amonestando. Si no quieres oír la palabra, si no quieres oír la palabra del profeta, del predicador, si no quieres entender, entonces el Señor mismo, hermano, viene a tu vida y Él se convierte en tu prueba. El Señor dice: al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hermano, la corrección es una parte fundamental en la crianza de un hijo. El Señor nos está criando, y si nos está diciendo: no te vayas por ahí, no te metas allí, no hagas esto, y el niño desobedece, de repente ya tienes que darle su nalgadita. Entonces hay veces que le decimos: Señor, ya son muchas nalgaditas, y el Señor va a decir: yo soy el que te las está dando. No estoy ausente de tus problemas. Yo lo estoy mandando porque necesitas crecer, necesitas desarrollar tu fe, necesitas cambiar tu vida. Hermano, si estás pasando por una prueba y no la entiendes y dices: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Entonces empieza a decirle: Señor, ¿quieres algo de mí? Señor, tú mismo serás el que la habrás mandado a mí. ¿Quieres un cambio? El Señor te está amonestando. Toma la actitud correcta y dile: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Señor, vuelve a trabajar conmigo. La única forma de que salgas de ese problema tal vez sería que tu corazón sea transformado, que tu corazón sea pasado por el fuego y refinado como el oro hasta que sea puro. Hay veces que la vida va a mandarte el fuego, y hay veces que ese fuego va a ser el mismo Dios trabajando en tu corazón. Acepta la reprensión de Dios, y si estás en medio de la prueba, no reproches, que no claudique tu fe, no te alejes de Dios, porque es el mismo Dios el que está trabajando en ti. Proverbios 3:2 dice: porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Un padre que ama a su hijo lo va a reprender, lo va a educar, lo va a criar. Nuestro Padre, hermano, nos ama mucho más de lo que nosotros podamos amar a nuestros hijos, y siempre, toda nuestra vida, el Señor va a tratar de enderezarnos. Él nunca se va a dar por vencido con nosotros. Así nos estemos alejando, así seamos hijos rebeldes, el Señor siempre amó a Israel. El Señor sigue amando a Israel aunque no le reconoce, y el Señor les va a dar una oportunidad y los está haciendo pasar por fuego. Y los judíos están sufriendo más que cualquier nación. Han tenido tanta batalla, tanta calamidad para su raza, pero es que el Señor está mandando una prueba porque quiere que vuelvan. Hermano, el Señor a quien ama corrige. Si estamos pasando por una corrección de Dios, entonces intentamos decirle: ¿cómo quieres que lo haga entonces? Porque la corrección a mi hija no va a terminar hasta que aprenda. No va a terminar hasta que aprenda. Hace días la traía en el carro y veníamos solos ella y yo. De mi casa aquí pues está muy cerquita, y la puse en el asiento. Siéntate, le digo, porque quiere venir parada. No, nada. Siéntate, nada. Como si no le dijera nada, la senté a la fuerza. Cuando papá te diga que te sientes, te tienes que sentar. No, dice. Y ahí va su nalgadita, atrás le di en la pierna. Llegamos aquí a la iglesia y ya. Cuando me regresé de la iglesia, otra vez ella parada, y apenas me subí al carro, prendí ella parada y le dije: siéntate, Clio. Ya aprendió. Hermano, la nalgadita es necesaria. Es necesaria. Así que si estás recibiendo una nalgadita, la nalgadita va a seguir hasta que aprendamos, hasta que seamos hijos obedientes y le digamos: Señor, ok, está bien, trabaja conmigo.
El aceptar, hermano, y aprender de la reprensión de Dios es la forma correcta, es la actitud propia que tiene que tener un cristiano. Si no sales de las pruebas, es que estás enfrentando tus problemas con una actitud equivocada y no estás aprendiendo nada. El Señor quiere enseñarte, el Señor quiere que crezcas. Entonces, si ya tienes mucho tiempo en ese proceso tan difícil, dile: Señor, dame sabiduría. ¿Qué estoy haciendo mal? Dame sabiduría, ayúdame a ver más. Hermano, todo el que se acerca a Dios se nota. El Señor deja su huella, deja su marca en cada cristiano que lo busca. Y decían de Pedro, definitivamente esos andaban con Cristo porque ve cómo hablan. El Señor les dio sabiduría, hermano, a hombres incultos, sin ningún estudio, hombres que se dedicaban a la pesca y a muchas cuestiones. Hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, el Señor te va a dar sabiduría. Te va a dar sabiduría. No tienes por qué vivir en medio del problema año tras año tras año y no aprender. Necesitas decirle: Señor, ¿qué hago? Necesito aprender a vivir correctamente. El Señor, hermano, va a tratar con nosotros en muchos temas que vamos a estar llevando de actitudes propias del cristiano. Son 10 sermones. Son 10 sermones que nos van a estar formando en cómo debemos de reaccionar ante la vida, no ante los problemas, ante la vida en general. Nosotros poner de nuestra parte y decirle: Señor, me voy a esforzar, porque yo sé que si cumplo tu palabra, tú me vas a bendecir. Yo no sé si alguien pudo leer esta semana los versículos que les dejé de tarea por allí para meditar. Esos 3 versículos hablaban de la bendición que Dios da a las personas obedientes. Bendiciones por la obediencia. Y es increíble, hermano, la vida que el Señor ofrece a las personas obedientes. No a las personas que van al culto, no a las personas que se bautizaron hace 1, 5, 10 años, sino a las personas que viven en obediencia. Entonces, hermano, hay que permitirle a Dios a través de estos 10 sermones que trabaje en nosotros. Por algo, la primera lección que el Pablo da dice: acepta la amonestación, porque yo sé que en más de uno de estos 10 va a tocar algo de nosotros, algo que estamos descuidando y que el Señor quiere hablarnos. Entonces, tome, hermano, la actitud correcta a cada enseñanza que el Señor traiga en su vida. Tenga una actitud correcta, una actitud positiva ante la vida, porque puedes ser la causa de que tu hogar, el lugar donde tú te desenvuelves, esté infectado. De que a pesar que el Señor manda su bendición, tu actitud esté destruyendo todo lo que el Señor les está dando. Que no alcanzas a ver la dicha, que no alcanzas a ver las maravillas de Dios en tu casa porque tienes una actitud incorrecta. Hermano, entonces esta serie de sermones van a servirnos para regresar a las bases, para regresar a los mandamientos. Señor, ¿desde dónde te estoy fallando? Que no me doy cuenta. Tal vez estoy fallándote desde el primer mandamiento. Señor, no sé si te amo. Señor, no sé qué siento por ti. No sé si estoy viviendo una vida cristiana por tradición. No sé si lo estoy haciendo nomás porque los domingos es el día de venir a la iglesia. Partamos, hermano, desde el principio y decirle: Señor, quiero cumplirte. Si no sientes en este momento un amor por Dios, una pasión, un deseo de servirle, si no sientes un rechazo hacia el pecado, hermano, entonces por allí necesitas empezar. Y el Señor te va a hablar por las próximas 10 semanas de cambios que necesitas hacer en tu vida. Pero ve a la intimidad, hermano, de tu cuarto y dile: Señor, quisiera amarte más. Quisiera amarte más. Quisiera vivir una vida cristiana por amor y no por obligación. Quisiera aceptar la amonestación por amor y hacer cambios que no he querido, por amor a ti y no porque el pastor me tenga que decir, no porque mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos me tengan que decir qué está pasando contigo, sino por amor a Dios, hermano. Volver a la base de lo que es la vida cristiana. Vamos a aprender, hermano, de nuestros errores, de la mala experiencia, y aprender a sacar nuestra actitud cristiana. La enseñanza de hoy, hermano, sería esta: no menosprecies la disciplina que el Señor pone en tu vida. Pide la sabiduría para que puedas salir adelante.
Le invito a que se ponga de pie.